Están más buenas las pláticas aquí fuera de cámara con mi maestro Eduardo Hernández Molinar. ¿Qué cree que en la mañana en la radio se me andaba olvidando su nombre, maestro? Es buena seña, ¿eh? Alguien le dice Lalo, ¿verdad? ¿Lalo? Sí, no, yo nunca le he dicho Lalo, yo le digo mi maestro Eduardo Hernández Molinar. De hecho, cuando llego a Río Verde me decían Pepe. Pepe. ¿Por lo de José o qué? José. José Sí. Eduardo José Hernández Eduardo. Molinar. Sí. Pues, oiga, hoy es una fecha importante. Fíjese que pues cumple aniversario la fundación de Ciudad Fernández. Y algo interesante, si checamos el mapita de Ciudad Fernández con Río Verde, quien cobija Ciudad Fernández es Río Verde. Sí, claro. Es el corazoncito, es más, hay una sola salida nada más, muy pequeña, ¿sí? Para que tenga salida a otros municipios Ciudad Fernández. Cosa curiosa, pero cierta. Y todos se preguntarán por qué Ciudad Fernández, por qué escogieron ese territorio. Y en aquel tiempo los españoles querían ser autónomos y libres, pero agarraron lo mejorcito de aquella época. ¿Y lo mejorcito cuál era? Esa parte de Ciudad Fernández. Y qué mejor que en el Ojito de Agua, como tú comentabas al principio. Tiene mucha simbología el Ojito de Agua. Oiga, maestro, usted no es de Ciudad Fernández, pero como que tengo la impresión de que quiere mucho a Fernández, ¿no? Yo creo que a Ciudad Fernández y a toda la zona media, Gil. Bueno, está bien. No, una cosa... Pero también le tocó la dicha de trabajar en Ciudad Fernández, ¿no? Sí, cómo no, con Alfredo Pérez Ortiz me invitó y con gusto trabajamos en cultura y ahí manejamos lo que son el archivo histórico y fuimos coronistas del municipio 2 veces. Muy a gusto, fíjate, hicimos mucho en aquel tiempo, ahora sí que la historia de Ciudad Fernández estaba en las difusoras, estaban en todos lados para que conocieran un poquito más de la historia de Ciudad Fernández y la gente de Ciudad Fernández conociera realmente su historia. Sí, de hecho, a ver si se acuerda de esto. ¿Lo tenemos listo, compañero Rodo? A ver, vamos a ver, completo. En la Ahí plaza le pones un principal de cintillo Ciudad arriba. Fernández, dentro de los festejos del 326 aniversario. No, déjalo con la voz, es mi compañera Ana Ramos. Mira, ahí está el refugio, muy bien. Todas esas fotografías... A ver, Son Rodo, cerca de 200 ponlo completo, ¿no? fotografías. Cada una de las fotografías, mucha gente puede tomar fotografías, pero cedularias no cualquiera. El municipio de Ciudad Fernández tiene su propio acervo en cuestión histórica de fotografías, pero cada una de las fotos tiene su cédula. ¿A qué fecha corresponde? ¿Qué es lo que representa cada fotografía? Aquí tenemos una exposición. El presidente municipal estaba muy interesado en que la gente conociera parte de su historia. ¿Sí? Y qué bueno y qué mejor que por medio de fotografías. Por eso es la importancia de ponerle la cédula, para que los niños de primaria, de secundaria, de bachillerato conozcan un poquito su historia. Para un mejor entendimiento de los visitantes, se dispuso el orden por regiones, desde la cabecera municipal, el Plan de Arriba, el Cañón y la Ribera, además por comunidad. Está elaborada en base, ahora sí, en la cabecera municipal, luego sigue lo que es la ribera, luego lo que es el cañón, lo que es el Plan de Arriba. Aquí está hecha por comunidad, ¿sí? No estamos englobándola así, sino por comunidad. Por eso el presidente municipal está muy interesado en que los niños conozcan un poco de su historia y eso es lo interesante de esto, ¿verdad? Y qué bueno que hoy cumplimos 326 años y de esta forma pues es lo mejor gratificante. Esta exposición es el resultado de un año de trabajo donde se realizó la investigación pertinente sobre los lugares representados por las gráficas, pero el trabajo aún no termina, ya que se pretende realizar una monografía individual de cada comunidad para armar toda la historia completa de Ciudad Fernández. Este es un proceso de investigación que se llevó a cabo casi un año. Tenemos trabajando sobre las fotografías. Y todavía no terminamos, este es el empiezo, se puede decir, todavía falta mucho que hacer, porque también estamos escribiendo la monografía, lo que es la historia, ¿sí? Del municipio por comunidad, independientemente de la cabecera municipal, o del refugio, o de la ribera, es por comunidad. Eso es lo que hace valer de alguna manera esta monografía que estamos llevando a cabo y esta exposición de fotografías. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos. ¿Está más joven, maestro? No, todos, no. 20, usted sí, 20 maestro. kilos más y todo. Pero mira, Estaba más cachetón, ¿verdad? Sí, cómo no, comía muy bien. Y ahora, bueno, ya le bajamos un poquito los carbohidratos y todo eso. Pero muy bien a gusto, fíjate, muy a gusto y yo creo que fue muy sano esto. Sí, oye, ¿qué se hizo así de lo que usted puede destacar en este lapso en el cual estuvo usted haciendo lo que le gustaba? Porque, oiga, qué privilegio, ¿no? Que le guste la historia y que luego lo pongan en el lugar donde se pueden tomar ciertas decisiones. ¿Qué puede destacar, maestro? No, muchísimo. Fíjate que una de las ventajas es que
cuando algo te gusta lo haces con mucha pasión. Yo, por ejemplo, yo tenía la intención, se lo dije al presidente municipal en su momento, el señor Alfredo Pérez Ortiz, que queríamos hacer una historia por comunidad. Sí. ¿Cómo nació la 20 de noviembre? Sí. ¿Cómo nació Ojos de Agua de Solano? ¿Cómo cada una del refugio, por ejemplo, con Maestro Pesina? Todos ellos, por ejemplo, todos pusieron un granito de arena. Y eso hace que se haga por comunidad. Y me llamó la atención mucho eso porque Ciudad Fernández, lo mismo que Río Verde, lo mismo que Ciudad del Maíz, tiene mucha historia. Y lo que hace falta es divulgarla. Como platicamos de los pedagogos, aquí en Río Verde hay muchos pedagogos muy buenos. La Carmen Velarde, Concha, la maestra Munda, pero nos falta escribir. Y eso es lo interesante, lo mismo que le decía a usted, todo lo que vivió en su juventud como reportero de nota roja, ¿no? Sí, imagínese que usted escribía todo eso, por ejemplo, y sería un compendio muy interesante. Y es lo que nos hace falta nada más. Y en caso de Ciudad Fernández, el archivo histórico tiene muchas cosas muy interesantes. Pues sí, es que pues simplemente, maestro, pues que Fernández, aunque hoy está cumpliendo 332, pues podríamos decir que prácticamente tiene, pues digamos que la misma historia que Río Verde, ¿no? Más de 400 años, eso es evidente, ¿no? Sí, no. Entonces, mal haría que no hubiera este tipo de documentos. Oiga, y físicamente, ¿qué más se hizo, maestro, durante su presencia por allá? Sí, bueno, hicimos una recopilación de cerca de 1,500 fotografías antiguas. ¿Dónde están esas? Ahí están en el archivo histórico. Eso es bueno. Inclusive por ahí hicimos un disco y lo regalamos a algunas escuelas para que conocieran su propia historia, con fotografías, con anécdotas, cómo se hizo el refugio, cómo nació el refugio, cómo creció el refugio, cómo evolucionó el refugio. Por dar un ejemplo, lo mismo que la 20 de noviembre, ¿verdad? Con el mayor. Entonces todas las fotos esas que luego se hacen virales del refugio, ya desde hace algunos años a la fecha, fueron, digamos, recopilación de ustedes. Sí, claro. Claro, inclusive mucha gente del refugio nos daba fotografías. Me acuerdo del Balandrán, que era una secundaria técnica, que fue una normal, que fue una escuela de agricultura. Bueno, ahí mucha gente tenía fotografías de esas, nos hicieron favor de yo sacar copias. Claro. Se regresaron las fotografías a sus dueños, ¿verdad? Claro. En aquel tiempo. Pero sí, hicimos, inclusive ceduleamos. Poca gente conoce, por ejemplo, que el refugio fue el primer lugar a nivel nacional en cuestión de calidad de maíz de teja, de elote, de calabaza, inclusive te puedo decir que de chile y tomate. Uh-huh. En aquel tiempo, estamos hablando de 1937, 40 aproximadamente, el refugio ya empezaba a crecer. Así es. Oiga, maestro, y luego también ahí en el cruce de la calle Frontera, ¿no? Ahí siempre ha estado ¿cómo se llama? Una mojonera, ¿no? Mojonera, es un límite. Ahí le pusieron ustedes al menos para que la gente sepa qué significa eso, ¿no? Sí, me tocó a mí, con el apoyo del presidente municipal, poner una mojonera para dar alusivo a qué pasó ahí. ¿Y qué pasó ahí, por cierto? Ahí son las 600 varas. Sí. Las 600 varas del ojito de agua, o 600, menos de 600. Cada vara creo que mide 86 metros, 86 centímetros. Casi el metro, pero no es el metro. Es como la vara del Changay, ¿o qué, maestro? ¿Se acuerda del Changay? Sí, como no. ¿Se acuerda cómo medía uno Sí, para poder ganar. Bueno, algo parecido. Entonces son 600 varas hasta ahí, hasta la mojonera, que era el límite que le dio en aquel tiempo el conde de Galvez a los españoles. Sí. Y una legua al revés, de aquel lado una legua, es lo que estábamos platicando. Una legua son 1,400, casi 1,5 kilómetros, ¿verdad? Y eso era los límites. Pero ahí les dijeron que váyanse para allá los indios o de ahí no pueden pasar ustedes españoles. ¿Cómo era el asunto ahí? No, lo que pasa que ya en aquel tiempo los españoles solicitaron tierras, o así que sean villas. Sí. Todos los lugares de la República Mexicana donde haya villas quiere decir que fueron fundadas por españoles. Sí, claro. Eso es muy interesante. Y los españoles ya no querían vivir en el Palmar. En aquel tiempo el Río Verde se llamaba el Palmar. Ya no querían vivir en el Palmar, ¿por qué? Porque ellos decían que vivir en el Palmar tenía muchos conflictos con los indios. Claro. Y aquí había una serie de etnias diferentes aquí en Río Verde en aquel tiempo. Había mascorros, guascamanes, había de muchas etnias, ¿verdad? Pero entonces, es que esta fotografía no termina por enviarse. A ver, maestro, entonces, la mojonera que está ahí en el cruce de Frontera, era una división natural, por así decirlo. No, natural no, era un límite artificial. Sí. Y así como esa había varias, como en forma de semicírculo. Sí.
Que ya no están, ¿verdad? Pero estamos hablando de que todavía en 1780, 1800 inclusive, había algunas mojoneras todavía en el límite de Río Verde con Ciudad Fernández. Sobre todo la Bondojo. Sí. Ahí pasa una sequía, no sé si tú la has visto, la sequía que pasa, Sí. que lleve allá por la Matamoros y empieza lo que es Platanares. Sí. Hay una sequía, ese es el límite. Y se va a dar hasta la carretera esa sequía. Exactamente, para no ser ese es el límite de Ciudad Fernández con Río Verde. Ah. Y había mojoneras pequeñas en cada uno de los lados. Ahí está, mira, ahí está. A ese lado. Ahí está. Más que se aleja del micrófono. Ahí está exactamente, ¿verdad? Entonces, como esa había muchas. Sí. Y es de las pocas que se conservan. Es la única ¿Y por que qué se se conservó, maestro? Porque yo creo que la gente, bueno, en cuestión católica, en cuestión política y social, es importante conocernos un poquito, ¿verdad? Hasta dónde llegamos. Y sobre todo es decir, hasta aquí llegaban los límites de Ciudad Fernández. Sí. Cosa curiosa, ningún indio del Palmar, del Río Verde, cruzaba esa frontera. ¿Podía irse para allá? No, Sí. pues él iba como en feria, maestro. No. ¿Eran bravos allá los Sí. españoles de la villa? Sí, no, y no eran muy dejados, o sea, la gente que llega a Río Verde, los españoles que llegan a Río Verde, pues sí eran prósperos, sí eran visionarios, pero a su vez también tenían... Pues sí, se creían dueños de todo. Exactamente. Así es que acuérdese, aprendizaje nuevo de hoy, cuando usted escuche la palabra villa, es porque era de puros españoles. Había gente rica. Gente rica, puros. De hecho, y se checa nota. las casas y verás. No, ahorita revisamos eso. A ver, maestro, vámonos por partes. Primero estábamos hablando de esto. Me pregunta nuestro gran amigo Luis, que le manda siempre saludos, es como su fan. Luis vive en Monterrey, él lo conocí hace muchos años aquí en el refugio, es originario del refugio. Le pregunta también por el monumento de la Puerta de Guerra, que si usted hizo algo en su administración. Sí, cómo no, ahí está está inclusive un monolito chiquito, ¿verdad? Como el que vimos ahorita aquí. Sí. Donde está una placa alusiva a la Puerta de Guerra, donde en aquel tiempo, por ejemplo, los Moctezuma ahí defendieron de alguna manera. Ahí. ¿Dónde está, maestro, esa Puerta de Guerra, de la guerra? Está rumbo a San Diego. San Diego. Por el Camino Viejo, ¿verdad? San Camino Viejo, sí, claro. Y ahí está todavía el señor, en aquel tiempo, el presidente municipal, José Alfredo Pérez Ortiz, dio la indicación de que se pusieran cada uno, inclusive donde muere Moctezuma, Esteban Moctezuma, al frente del Panteón de Ciudad Fernández. Ese no lo conozco. Sí, ahí está enfrente de la unidad deportiva. Ah, ok. Ahí está, enfrente. ¿Qué más puso, maestro? A ver, acuérdese. ¿La Puerta de Guerra? ¿Qué era la Puerta de Guerra? La Puerta de Guerra fue donde se defendió a capa y espada lo que era Ciudad Fernández. Ah, ok. Desgraciadamente después, a los días siguientes, matan a Esteban Moctezuma. Correcto. Ahí en lo que conocemos ahorita como el Panteón de Ciudad Fernández. Ahí lo colgaron, ¿no? Ahí lo colgaron. ¿Lo colgaron? ¿Es cierto? Pues No. unos dicen que lo colgaron, otros dicen que lo fusilaron. Lo fusilaron. Sí, la realidad era de que realmente sí lo destazaron muy feo, lo hicieron, como en aquel tiempo se estilaba desmembrarte y que la gente escarmentara y cosas pues por el estilo. todavía, maestro, todavía. Acaban de aventar unos cuerpos ahí en Morelia ayer. Y bueno, sí, ¿verdad? Como que se vuelve a Sí, ese sí. canibalismo, no, a esa brutalidad, ¿no? Extrema. Ser sanguinarios, digo, ya está muertito, ya está difunto, ya todo bien, no deja en paz el cuerpo, ¿no? Oiga, yo no conozco la Puerta de Guerra, no he visto lo que puso usted ahí. Sí, igual es algo inclusive es alusivo a las letras que están por ahí está igual, exactamente las mismas letras, inclusive esas cédulas o esas placas, como quieran llamarle, nos las hicieron en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ah, mire. Hasta allá nos hicieron favor de... Qué padre. Y fuimos qué padre. por ellas, inclusive. ¿Cuántas fueron? Son 7. Son 7, a ver, ¿se las recuerda? Sí, bueno, pues está la de Ciudad, el monumento, la que está ahí en Frontera. la calle Frontera, está la que está allá en, ¿cómo se llama? En el Ojito de Agua, hay Correcto, sí. Está otra, por ejemplo, ahí en el Panteón, está otra allá rumbo a San Diego, está otra, inclusive queríamos poner una donde nació Zenón Fernández, ahí enfrente de la plaza. Sí. Ahí está los Conichi a un lado, ahí vivió, Ajá, no nació. sí, claro. Ahí vivió Zenón Fernández. Queríamos empezar con poquito nada más, para que poco a poquito irlo creciendo nada más. Pero inclusive, bueno, se cumplió el objetivo. Y yo creo que es un objetivo muy padre, maestro, porque si bien están los libros, están las fotos, pero bueno, hay que ir a ver las fotos, hay que ir a buscar el libro, hay que abrirlo. Y qué diferencia es pasar por un lugar y poder observarlo de rápido, no decir, mira, aquí no es un lugar cualquiera, ¿no? No, inclusive la gente que esté interesada en conocer un poquito de su historia, en el archivo histórico de Ciudad Fernández, ahí hay CDs de toda su historia, con fotografías, todo completito. Y le mando un saludo a Luis, al cronista Luis Claro. Mendoza,
y él puede darle, proporcionar toda esa información. No cuesta ni un 5. Y bueno, cuando yo estaba en aquel tiempo, los regalábamos. Inclusive a todas las escuelas primarias, telesecundarias, bachilleratos de Ciudad Fernández. Ahí está, para que se eduque dónde Inclusive viene. yo le regalé a usted también un CD. Sí, sí, ese lo tengo extraviado, maestro, lamentablemente. Oiga, Lo ahí vamos está, a mire, recuperar. ahí está, la de la Puerta de Guerra. Ahí está. Oye, qué bueno que no le han hecho nada, ¿ya ve cómo somos? Luego los vandalizan por ahí, pero no, creo que no, todo está muy bien. Esa es la puerta. Se me hace que los que vandalizan no saben ni leer, maestro, por eso no saben Por qué eso van no a quieren, destruir. ¿verdad? ¿No lo hacen? Lo hubiera puesto de aluminio, maestro. No, se llevan el aluminio. Se llevan el aluminio. De hecho, yo pensaba hacer una placa de bronce. No, ya no estuvieron, maestro. No sé si se acuerda, en el mercado de ahí de Ciudad Fernández, Benito Ajá. Juárez, había una placa de bronce. Ah. Bueno, Y se se la acostumbraban llevaron. a hacerlas así, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerda la de Benito Juárez en aquí? Bueno, esa no se la han llevado, pero la de Miguel Hidalgo sí, en la Plaza de San Juan. Ah, ahí en San Juan. Y el busto también, quién sabe dónde estará Miguel Hidalgo ahorita perdido aquí en... Por ahí debe estar en alguna casa, te lo aseguro. O ya fundido. No creo, ¿No? porque la En el gente kilo. vale más ahora sí que el busto que el... Porque quien lo hizo fue un personaje muy interesante, ¿Quién? Ahorita me voy a acordar del nombre. pero el que lo... el que lo esculpió, el que lo ok. fundió. No. Pensé que en qué tiempos de presidente, no, tampoco quiero meterlo en Honduras. A ver, Beso, entonces, ¿qué se conmemora hoy? Exactamente, ¿qué se conmemora hoy? Que luego somos mucho de fechas, ¿verdad? Pues- Y a veces, quizá un niño, a ver, ojo maestros, perdón por la crítica, pero a veces un niño puede saber mucho el contexto, fíjese usted, mucho el contexto. Por ejemplo, mi hija sabe la mojonera, qué es, qué significa, pero si usted le pregunta, a ver, niño, en la escuela, dime qué fecha se fundó Ciudad Fernández, y si no le dice la fecha, pues va a quedar reprobada. Qué mal, ¿no? Qué mal es el manejo de la historia en México, ¿no? De hecho, a partir del 1694 es cuando le dan, ahora sí, aquí está tu cédula donde tú eres, ciudad. Ajá, Y en aquel tiempo se llamaba Villas de Santa Elena. sí. Después se cambió de nombre a Dulce Nombre de Jesús. Y en 1830, después de que muere, en vida todavía, Zenón Fernández, Sí. le ponen General Zenón Fernández porque fue un caudillo de la independencia. A ver, pero entonces, ¿qué se festeja hoy realmente? Hoy se festeja lo que es la fundación, o sea, que en 1694, ¿me entiendes? Se le da el nombre de ciudad. Y ya con una cédula hablar a una villa de Santa Elena. Ya es una villa de Santa Elena, es un pueblito chiquito. O sea que nomás aguantamos junto con Fernández nosotros del 17 al 90 y qué? 94. Nada más nos aguantamos esos años. Sí, pues son muchísimos en aquel tiempo, Sí, no, claro. Si no hubiera sido entonces, ¿cómo se hubiera llamado, maestro? Santa Catarina, yo creo, ¿no? No, pues sí, Santa Catarina. O yo creo que Río Verde, porque, bueno, quién sabe. Pues yo creo que seguiría llamando O Santa Catarina Elena. del Río Verde, ¿no? No, porque hubo un tiempo que se llamaba Villa de Santa Elena del Dulce Nombre de Jesús. Ah, ok. No, pero yo digo que si no nos hubiéramos separado. Ah, ok, sí, claro. Santa Oiga, Catarina. se escucha bien bonito Santa Catarina Sí. del Río Verde, ¿verdad? Santa Catarina, de hecho, del mártir Santa Catarina del Río Verde. Oye, ¿dónde vienes? No, pues vengo de Santa Catarina del Río Verde. Sí, se oye muy bien, ¿verdad? Se oye bonito. Y ya Río Verde, pues en aquel tiempo era un río muy. De hecho, en 1694 el Río Verde era un río con caudal, o sea, inclusive Ajá. se dice que era navegable en aquella época. Sí, a ver. Sí, Sí. cierto. Yo entonces no lo soñé. Sí lo leí. No, sí, claro que sí era navegable. Inclusive tenía, ahora sí que no les voy a decir pero todo el año tenía suficiente agua para ir de un lugar a otro, De hecho, se especulaba que de aquí de Río Verde a la Huasteca Potosina, por ejemplo, era el medio de comunicación por el río Santa María. Pasaba todo lo que usted conoce ahorita, por ejemplo, de Conca y todos esos lugares. El río era muy caudaloso. Y luego ya agarraba para Para por Tamazunchale, Gilitla, por sí. aquel rumbo, yo creo, Sí. ¿no? Sí, bueno. Oiga, yo pensé que lo había soñado eso, pero entonces sí lo leí. No, claro que sí. Entonces, ¿eso qué es? ¿Erosión o qué es? ¿Es cuestiones de clima o qué? Por la falta de lluvias, yo creo. En aquel tiempo la lluvia era muy abundante aquí. De hecho, los españoles O sea, el río sí existía con caudal siempre. siempre. Desde ahí arriba, de donde viene, de Santa Desde Catarina. Santa por el rumbo. Catarina había mucho caudal. De hecho, la erosión hay lugares donde realmente se ve cómo la fuerza del agua y cómo hasta dónde llegaban. Váyase a Labor Vieja. Sí, Estaba claro. anchísimo el río ahí cuando llovía. Sí, ¿me claro. entiende? Sí, no por nada está tan ancho. Sí. Oiga, pues qué interesante. Oiga, maestro, y entonces,
Entonces los indios aguantaron casi 100 años a los españoles, como los sobajaban. Bueno, pues al grado de que de todos modos les fue como en feria. Los indios pues desaparecieron, maestro. Da lo mismo de donde hubieran estado. Pues fíjate que en aquel tiempo, bueno, ya que tocaste el tema, en aquel tiempo aquí en la zona media, bueno, voy a hablar de la zona del Río Sí, Verde, claro. de Pastora, Progreso, San Sí, Francisco, así toda es. esa parte del llano. Había mascorros, guascamanes, negritos, conaces, alaquines. Había muchas etnias diferentes que después se concretó. Todavía en tiempos de la Revolución había mucho pame, que ya estaban revueltos todas las etnias en la zona de Pastora. Sí. Pastora tenía muchos pamitos, muchos indios pames ahí, sobre todo congregado de la sierra por la supercarretera, inclusive hay algunas cuevas todavía, lugares donde vivían los pames. Claro. Algo muy que la gente no sabe, pero es cierto, la realidad. No, posiblemente quien hizo parte de la iglesia de Pastora, maestro. No, puros indígenas. Sí. Y miras qué historia tan bonita tiene la iglesia de Pastora. Ojalá y vaya la gente a conocer sus retablos, inclusive los santos o las imágenes que tienen ahí, por ejemplo, están hechas de la estatura natural de lo que estaba el indígena. Pero bueno, finalmente la villa de Santa Elena surgió entonces, digamos que por yo no quiero estar junto con los indios de los españoles, pero pues finalmente los indios pues desaparecieron de esta región, maestro. Qué triste. No, de hecho que sí, porque por ejemplo, vamos a hablar de las 367 etnias que había a nivel nacional, por ejemplo, ya nada más quedan 63. A nivel nacional. Más de 300 etnias han desaparecido. Sí, porque por ejemplo, si ve usted el censo, aquí en Río Verde y Fernández no es una zona indígena. Y lo era. Bueno, ¿sí lo era? O sea, pero dicen, es que Río Verde fue descubierto. No fue descubierto. Aquí ya vivía mucha gente, nada más que pues, esa gente fue finalmente desplazada. Sí. Y esa gente que estamos hablando de los ancestros, por ejemplo, tenían sus tierras. Porque dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarios. Oiga, que esa es toda otra historia, maestro. ¿Quiénes son los dueños de todas las tierras de esta región, verdad? ¿Cómo se fue configurando la propiedad privada en las ciudades, no? ¿Quién se hizo de propiedades nada más porque dijo, pues aquí es mío, ¿no? Y pues órale, ¿cuánto? Pues de aquí a acá es mío y sin costarles nada. Ajá. Vamos a hablar de, un ejemplo chiquito, nada más chiquito. Sí. Lo que es la mina de Huascamán. Claro. La mina de azufre. Esa mina data desde 1690. Ajá. ¿Sí? Y era territorio... Huascamá es... ¿De Villajuárez? Villajuárez, sí. Villajuárez. Uh-huh. Esa mina era de azufre. Pues, ya la quemaron, pero... Los españoles ahora sí que la declararon, inclusive se la apropiaron, toda la sierra, toda esa parte de lo que es Huascamá, todo eso se quedaron los españoles y a los indios, ahí empieza la fiesta que tú comentas, cómo los españoles se empiezan a apropiar de las tierras, sí, dejando a un lado. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo quien gobernaba en aquel tiempo era los condes y los virreyes de aquella época, ¿verdad? Así es. Bueno, y volviendo al tema de Ciudad Fernández, por cierto... está ahorita en estos momentos, maestro, un evento protocolario ya en el Ojito de Agua. ¿No lo invitaron? No me invitaron. Bueno, pero ¿qué? Pero ahí se queda en buenas manos, ¿no? Sí, ahí está en buenas manos, ¿no? No. Y qué bueno que no lo dejen de hacer, por favor, porque es un lugar muy emblemático que le da vida a toda la zona media. Le da vida a lo que es el desarrollo económico, social, político en toda la zona media. Ahí nace todo esto que estamos platicando. Así en es. ese lugar. Así Los es. frailes de aquel tiempo, Juan Bautista de Movinedo y Juan de Cárdenas, ahora sí, vamos a hablar de educación. Ajá. Allí empezaban a dar clases de agricultura, de ganadería, de pesca, por ejemplo, los indios. Ahí conocieron, inclusive los enseñaban a leer y a escribir. Ahí empieza la civilización en sí de toda la zona media. En ese Ojito de Agua con los españoles, Juan Bautista de Movinedo y Juan de Cárdenas. Que mucha gente dice, oye, pero no, aquí nació la civilización. Claro. ¿Son cuántos años de Fernández, maestro? 332. 332. ¿Sabe qué me llama mucho la atención, maestro? Todas las fincas antiguas que hay en el centro histórico de Fernández. Hay más que en Río Verde, maestro. A mí me hubiera gustado que se sigan conservando, ya no hay que tumbar por modernizarnos. Yo creo que los ancestros no se pueden equivocar, darles las dimensiones a las habitaciones, dándoles las dimensiones de ahora sí que para que no estén calientes, la altura. Ellos no se equivocan en todo eso, Créeme que Ciudad Fernández, sus casas estaban bien diseñadas, tenían, igual que las de Río Verde, también algunas de Río Verde están muy bien hechecitas, muchas casas antiguas.
pero lo interesante es que ojalá y sigan conservando esos monumentos históricos como son las casas. Sí, el INAH pues reglamenta mucho, pero no apoya nada. Al contrario, no afecta la remodelación. Tardan mucho en dar los permisos para remodelar. Pero imagínese usted, o sea, sería verlo con unos ojos distintos, Ciudad Fernández, si se remodelaran todas las fincas que hay en el centro histórico. Simplemente todas las casas que están, maestro, a lo largo de la calle Juárez, allá rumbo a San Antonio de las Higueras, estas mansiones, que eran mansiones, Sí. eran puras españolas, pues ya sí, ¿no? Mansiones. Sí, eran huertas para ellos, eran casas de Era la descanso. casa hacia la calle, unos corredores ahí muy bonitos a la mitad de la casa y luego pues toda la parte de atrás. La huerta. Las bardas, maestro, que había para delimitar esas zonas de las huertas y de las milpas, impresionante. Imagínese usted si se pudieran remodelar, ¿cómo se vería Ciudad Fernández? De hecho, la inteligencia artificial, ahora que ya Sí. tenemos, yo siempre te he platicado, y no estoy en contra de la tecnología, y estoy a favor en algunas ocasiones, como esta vez, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial puede, ahora sí, revivir, entre comillas, ¿me entiendes?, la imagen de Ciudad Fernández. Claro. Sería muy interesante que Imagen Urbana de Ciudad Fernández hiciera una especie de estudio de investigación. Sí. Y para ¿Sabe quién lo conocer- hizo un poquito? San Ciro de Acosta. Y son menos fincas, obviamente. Sería un trabajo titánico en Fernández, pero oiga, pues a mí me da cosa de que la historia no solamente se olvide, sino que, ya le había dicho yo, el libro que hizo Adrián Peña junto con Montejano, creo que sí se apellida a su compañero, de los 400 siglos de arquitectura en Río Verde. Muchas de las fincas que están en ese libro, maestro, ya no existen 25 años después del libro. Sí. ¿Y cuánto hace de eso el señor arquitecto Apenas Romo? 25 años. Y créeme que en esas fincas de que estamos hablando del centro de ciudad de Río Verde, hermosas, ¿eh? Ojalá, por ejemplo, yo me acuerdo de la Lupita Sandoval, por ejemplo, Sí. de don Arcadio, pues esa finca está en la 5 de Mayo, preciosa. 5 de la mayo, ¿qué finca. altura? 5 de Mayo y Reyes, Ah, ok. en la mera esquinita. Ok. La Gama Sandoval. Sí, O maestro, o la otra, la que está aquí oiga, estamos en Fernández, ya venimos acá a Río Verde, la de frente a la plaza de Santa Elena, correcto. en la mera esquina, Correcto. de lado y lado, maestro. Sí, de los Nieto, pero de De los lado y Robles. lado, de lado y lado. Bueno, simplemente la de Nieto también, acá en la calle Madero. Esquina con Aldama. Correcto. Y si nos vamos a Ciudad Fernández, por ejemplo, si vemos la casa del señor Konishi, de aquel médico que llegó a principios del siglo XIX, por ejemplo, que inclusive él trajo lo que es el kinder a Ciudad Fernández, a la zona media. El primer kinder de la, Primer kinder, prácticamente de la historia, ¿no? kindergarten. Kindergarten. Le puso de Estados kindergarten. Por ejemplo, él por su casa es una casa muy hermosa, ¿eh? Todas esas casitas chiquitas que están a la Sí. orilla de la plaza, si uno se mete, todavía conservan los pozos con agua todavía. Un día crucé la ciudad con mi hija, caminando, hace no mucho, y le dije, mija, vamos a ir caminando para ir viendo todas las fincas viejas. Iba muy emocionada. Mi hija viendo las fincas viejas, aquí y allá, contó 45, maestro, construcciones antiguas. Sí. Desde aquí, pues que íbamos por Centenario, hasta por allá, casi por el Boulevard, 45 fincas antiguas. Y nada más fue por la ruta que íbamos Sí. nosotros. La calle Real era el Centenario. Así es, sí, que también uno se maravilla. Ve la que arreglaron aquí recientemente frente a Sazar. Sí, del ingeniero Alejo. ¿Cuánto costaría, maestro, arreglar esa casita? Yo pienso que todo es de muy buena calidad, ¿eh? No, Ajá. el estuco muy bueno. Yo pienso, bueno, si hablamos de dinero, yo pienso que unos 5 millones de ¿Verdad pesos. que sí? Sí, ¿Verdad cambiaron que sí? todo, ¿no? Pero muy bonito está adentro, ¿eh? Sí, o sea, es... Revivieron ahora sí que lo que es la casona de... Sí, en el 94, dicen que luego todo termino hablando de los Beatles, ¿verdad? En el 94 se instituyó mucho un término de redescubriendo a los Beatles, porque pues surgió nueva discografía de ellos, etcétera, etcétera. Pero en este tema que estamos hablando es como redescubrir la arquitectura de antes, como quitándole el polvo, lijándole poquito y diciendo, así estaban como cuando las terminaron de construir, maestro. Sí, inclusive hubo una iniciativa por parte de la presidencia de Ciudad Fernández de lo que es el centro histórico, lo que es alrededor de la plaza, Sí. remodelarlo. Sí. Inclusive el señor de la panadería, la tradicional, de Calixto Sí, Juárez, ahí. por ejemplo. Bueno, ahí- eso estuvo muy padre. Eso fue en los tiempos de don Marco Antonio, del doctor Marco Antonio González Jasso. Sí,
qué bonito que quedó ahí, ¿verdad? Que está bien fea la fachada, ¿verdad? Sí. Estaba horrible. Y cómo quedó precioso ahí. Y pensar que el horno que tiene esa panadería, pues yo creo que data de principios del siglo XIX. Hay pocos, así es. Oiga, maestro, elegí algunas fotos, creo que usted fue también de los mismos que recuperó. A ver, vamos a ver algunas fotos de Ciudad Fernández antiguas. Comenzamos con una foto de 1906 del Dulce Nombre de Jesús. A ver si la tenemos ahí en pantalla. Nuestro compañero Rodolfo. 1906. Mire, aquí podemos... No, hombre, pues ya empezamos mal, hombre. Ya empezamos mal, pues tienes ahí los nombres. Solano, de Jodiagua de Solano. Así estaba la fachada. Ahí tienen los nombres. De Jodiagua de Solano. No, hombre, a ver, ¿cómo ve, maestro? Es un plano arquitectónico. No, hombre, a ver, 1906, Dulce Nombre de Jesús. Bueno, decirte que la iglesia se empezó a construir en 1906. Ahí está ya, la tercera fue la vencida. Sí. A ver, ahí, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Por qué no hay torre o por qué nomás hay cúpula? Porque, mira, en aquel tiempo... Dijo uno, la cópula, no está la cópula, maestro. Sí, no está la torre. Bueno, ahí se empezó a construir en 1904, es la iglesia del Dulce Nombre de Jesús, por órdenes del obispo de aquella época, Ignacio Montes de Oca y Obregón. O sea que está muy nueva la iglesia. Sí, y son contemporáneas de Ciudad Fernández, lo que es San Antonio de las Higueras, Ajá. Lo que es, por ejemplo, el Refugio. Están igualitas. Sí. Están igualitas. Lo que es San José de las Flores, San José de Gallinas. La cúpula fueron más o menos en ese tiempo. ¿No se acuerda del obispo? ¿Cómo se llamaba? Ignacio Montes de Oca. Ignacio Montes de Oca. Y Obregón. Es el obispo de las parroquias. Él era el obispo rico de la República Mexicana, Porque mucha gente no sabe, pero el obispo Ignacio Montes de Oca y González de Obregón, él fue el capellán de Porfirio Díaz. Caray. Él era su paño de lágrimas, en aquella Entonces nada más era de levantar el telégrafo. Sí, nada más de levantar el bueno, telégrafo. Dijiste, sí. Gracias a él tenemos esas parroquias, Inclusive después eran capillas, por eso no tiene torre. Ajá. Porque era capilla. Para que sea parroquia hay que poner la cúpula. Sí. Como tú dices, la torre. Sí, la cúpula, ¿no? Es otra no, es cosa, de torre. Es otra cosa. Es la torre. Bueno, oiga, a ver, bueno, esa, muy buena. Entonces ahí apenas estaba como que subiendo la torre. Sí, y recordar que en aquel tiempo era una capilla, todavía no era parroquia. Algo muy interesante que hay que decir. A ver, ¿cómo? Hay que decir que antes era capilla, no era parroquia. Ajá. Entonces fue parroquia, ¿hasta cuándo? No recuerdo si fue en 1909, 1911, cuando ya se rige como parroquia. Inclusive hace poquito fue la del Refugio, Sí, no claro. tiene mucho que es parroquia. Bueno, sí. Y el templo es muy viejo, muy antiguo, es de 1904, 1908. Claro. Pues sí, tiene razón. Ya ve que ahí en el Refugio les gusta hacer las construcciones. Ya ve la del barrio Tercero, parece parroquia. Muy bonita. Y es capilla. Y es capilla. Entonces, Ándele, así le pasó a Así esta. le pasó aquí también, igual. Bueno, que también, oiga, y no es que seamos muy religiosos, pero hasta eso de capillas y parroquias y arquidiócesis y diócesis y catedrales, pues es cuestión de no solamente de sentido común, sino de información general y de conocimientos generales, ¿no? Que todos deberían de saber, ¿no? Claro que sí, inclusive las políticas eclesiásticas son muy fuertes, Ajá. Para vida de que haya una parroquia tiene que tener 10 capillitas para poder sostener esa parroquia. Claro. Porque una parroquia no se sostiene sola, tiene que tener capillitas o sucursales, para que me entiendan mejor, para que pueda sobrevivir. Y lo mismo tiene aquí Ciudad Fernández. O la parroquia de todas las capillas que están de San Antonio de las Higueras, Ojo de Agua de Solano, todas esas son capillas que dependen de ahí de San Antonio de las Higueras. Así es. Bueno, entonces resulta que pues ahí está. Luego viene la número 2, Rodo, la Hacienda del Paraíso, maestro. Preciosa, una hacienda muy bonita. Que la verdad es que esta historia del paraíso y del camino que le llaman el Cañón se cuece aparte, ¿no, maestro? Sí, claro que sí. Inclusive se dice que era una familia la que gobernaba o la que manipulaba la economía en esa época. Muy bonito. Todavía se conserva algo. Alguna parte como del casco, ¿verdad? Sí. Creo que la torre no, sí, maestro. Sí, todavía está un pedacito de torre. Sí, cómo no. El paraíso está ubicado, para que la gente lo ubique mejor, es la salida de este camino es cuando usted va hacia San Luis Potosí, hay una comunidad que se llama Cañada Verde, y adelantito de la curva de Cañada Verde está el camino hacia el lado derecho, si usted va hacia San Luis, y ahí está
pues una serie de comunidades, maestro, rica en historia, al grado de que fue municipio en algún momento de la historia. En 1850 más o menos, 60, fue municipio. Se llamaba Villa del Marqués. Villa del Marqués. ¿Qué era Villa del Marqués? ¿Qué comunidad? Todo lo que es ahí en lo que usted está pidiendo, en Mojarras de Abajo, Ajá. hay una capilla antigua, no sé si Ajá, la haya visto, no. una iglesia que no se terminó de construir porque no había liquidez para que el municipio se mantuviera. Ah, la de Mojarras. La de Mojarras. Ah, la de Mojarras está preciosa, Sí, maestro. ese templo se construyó en esa época, ¿eh? Sí. Inclusive todavía existen piedras que faltaron de poner o de construirse, pero ahí tienen el material. Ah, qué bonito, qué bueno que me acuerda. Tengo buenos recuerdos de esa parroquia de Mojarras de Abajo. Luego Sí, le cuento la historia. De porque arriba. para que haya un municipio tiene que tener ciertas características en aquella época. Una de ellas que tenía una parroquia. Así es. Bueno, luego otra foto es el doctor, ya habló de él, el doctor Héctor Konishi. Konishi. Esta foto es de 1916. A ver, maestro. Sí, conocí esta foto, ¿no? Sí, cómo no. Sí. A ver, ¿quién es Sí. Konishi? ¿Cuál de todos? El señor grande. Porque ahí está Emiliano el del Zapata, medio, ¿no? No, Sentado, el que está ahí el que está atrás del, ¿cómo se llama? Del de traje. El primero de ¿Es el izquierda a doctor? derecha. A ver. Sí, el que está en medio de atrás. El de negro. El de negro. Es el doctor Konishi. Ese es el doctor Konishi. Y están en su casa, ahí en el patio, así estaba. ¿Dónde está esa casa, maestro? Enfrente de la plaza, al lado de la panadería, por ahí está. Ahí está la La casa. panadería tradicional, a un lado. ¿Y quién es Héctor Konishi? Héctor Konishi se dice que después de la Segunda Guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, muchos japoneses se vinieron a México. Uh-huh. Lo que es el Cerritos, los Kasuga, aquí estaban los Konishi, había otros que no eran ahora sí que eran jardineros, tenían otras cocineros, inclusive restauranteros, comerciantes, y se vinieron a vivir aquí a México, y los acogió muy bien en aquel tiempo. Vamos a hablar en el tiempo de la Revolución, a río revuelto ganancia de pescadores, ellos fueron una ganancia de pescadores. Correcto. Y el doctor Konishi, por ejemplo, de hecho doctor Konishi llegó porque se formó el primer centro, ahora sí, de psiquiátrico en Tampico. Ok. Estamos hablando de la época de la Revolución. Sí, previo ahí, yo creo, Sí, incluso, ¿no? pero él vivió mucho tiempo aquí en Río Verde. Uh-huh. Sí. El doctor Héctor Konishi, Héctor que Konishi. es papá del señor Konishi que falleció recién. Abuelo. Del señor Juan Konishi. De Juan Konishi es papá. Papá de Juan Konishi. Sí. Entonces él vendría siendo nieto de quien abuelo de la presidenta, que fue presidenta del DIF, de aquí de Río Verde. Sí, viene siendo familiar, sí, como no, nieto, pues, como abuelo o tío abuelo, algo así, ¿verdad? Muy bien. Bueno, tenemos otra. A ver, compañero, la hacienda de Ojo de Agua de Solano. La hacienda de Ojo de Agua de Solano. De hecho, bueno, ahí déjala si gustas. Esa es una calle de la Hacienda del Paraíso, algo que ya habíamos visto, maestro. Precioso, está ahí el paraíso. Es más, a mí me encantaría que le hicieran un pueblo mágico ahí. A ver, pues tiene todo. Vivía más gente en aquel entonces que ahora, ¿verdad? Es un hecho, ¿no? Sí. La Hacienda del Paraíso era una hacienda que aproximadamente tenía entre 7,000 y 10,000 habitantes, ¿eh? No, hombre. Lo que es la periferia, sí, cómo no, tenía un molino por Oye, ejemplo. cuando subía el río, maestro, ¿qué? ¿Se quedaban incomunicados o qué? Pues había para todo, el mexicano para todo tenemos salidas, ¿sí? Mucha gente se iba, por ejemplo... Ogata, dijeron de los otros chinos. Correcto. De los japoneses. Ogata, correcto. Chinos, japoneses. De hecho, el señor Ogata es de los que trajeron las ceibas a Río Verde. Ajá. Y los laureles de la India que estaban ahí en... Ahí está lo de las... Oiga, maestro, aquí hablamos de todo. No sé si nos hagamos Ya bolas, espero que el público nos entienda. Ahí en la plaza principal de Río Verde, donde están los bambúes, ahí hay una placa, ¿no? Sí, ellos, los Ogata, por ejemplo, eran muy buenos jardineros. Y hablar de jardineros no era por demerecerlos, sino que era un... No, claro. Para ellos era muy interesante. Es más, estaban orgullosos de ser jardineros. Ahí está, por si quiere usted ver ahí los bambús, fueron yo creo que hay muy pocos árboles, maestro, hay muy pocos árboles donde uno tiene el recuerdo exacto de dónde se sembraron. Por ejemplo, está el ahuehuete aquí de la Plaza Independencia, que se sabe el momento, el día y el lugar y el año en que se sembró. Y el otro son los bambúes de la Plaza de Río Verde. Sí.
Y no regalo nomás, de los Ogata. No nomás de los bambús, los laureles que están, los por laureles. ejemplo, que están acá en San Antonio, Ujú. perdón, sí, en San Antonio y en San Juan, ellos los sembraron. Ah. Ellos se preocupaban porque realmente... Los Ogata también. Sí, sí. Hombre, ellos eso sí no lo cómo sabía. no, sí. Está como el señor este de los sinarquistas que fueron los que reforestaron la Media Luna. Correa, ándele. Sí, ¿no? Movimiento Sí. sinarquista, ¿no? Sí, cómo no. Se me viene a la mente un buen hombre, para mí, un buen maestro, carpintero, don Julio Salazar, Salazar. que vivía ahí en la Bravo, entre entre Madero y Juárez. Ah, sí. Ahí vivía, él se encargó inclusive de forestar la Media Luna, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno, ya nos estamos Ya yendo nos vamos, por bueno, tablas, pero dijo ¿pa' mi qué? papá, ya nos fuimos por tablas. Y andábamos Creo por acá. que se refería a tablas Ciudad del Maíz, estaba muy lejos, ¿no? Sí, como no, para llegar a Tablas, y aparte el camino estaba intransitable. Entonces ya nos fuimos por tablas. Bueno, regresamos, si gustas, compañero Rodolfo, a la calle de la Hacienda del Paraíso, para que vea usted que había un montón de gente. Estas son los 20, maestro. Sí, fue después de la Revolución. De hecho, por ejemplo, todavía en la No sé actualidad... si podemos acercarla. Ajá. Sí, todavía maestro. en la actualidad, por ejemplo, varios implementos gente. agrícolas están todavía ahí en la hacienda, ¿eh? Sí. Tractores viejos y inclusive generadores de energía, ahí están todavía. Las mujeres con su rebozo, maestro, sí o sí. Sí, para ellos era de primera necesidad traer su rebozo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y dónde se cocinan esos rebozos, maestro? Fíjate qué en Río Verde. Sí, porque mire, ya ve que Santa María del Río, ¿verdad? Que no, Sí. que la cuna del rebozo. Pero el rebozo era una parte de la vestimenta de la mujer, sí o sí, siempre. Siempre. Era ¿Se parte cosía aquí sí. rebozo en Río Verde? Sí, cómo no, se tejía rebozo en Río Se Verde. tejía, perdón, sí. Inclusive en la calle Iturbide había una fábrica de telas y ahí hacían el rebozo. Es parte de la historia que luego de repente no contamos. Mire, pues ahí Sí. están las mujeres y los hombres todos de sombrero. El sombrero inclusive, ¿Y dónde comprarían ese sombrero, maestro? pues hay gente que decía que el sombrero bueno lo traían de Tierra Nueva. En aquella época, estamos hablando Sí. de aquella época. El mejor sombrero. Y de seguro cruzaban aquí por Santa María y llegaban acá por las minas, yo sí, creo, ¿no? Por ahí llegaban más o menos. Toda esa parte había caminos de Tierra Nueva. El mejor sombrero. Inclusive aquí en Río Verde se empezó a fabricar sombrero en Pastora. Pastora. Los pames, por ejemplo, los indios pames, a eso se dedicaban a tejer sombreros. Sí, pero era sombrero de palma. charro. Bueno, ese De es palma. otro. De palma, de hecho el sombrero de charro también está tejido con Así palma. es. Bueno, Pero vámonos vámonos. con otra foto. La escuela Zenón Fernández, también un edificio histórico, maestro. Sí, cómo no. La escuela se empezó a construir, es más, por ahí tengo unas cédulas donde, pues ahí está la escuela. Oiga, lo padre de esto es que está idéntica, maestro. Sí, y esa escuela la construyó el señor Martínez, Ajá. igual que la parroquia, La parroquia, ajá. en sus tiempos más o menos, y costó 350 pesos todo lo que es el terreno en aquella época. Entonces es un estilo moderno, ¿verdad? Por así Sí, decirlo. Sí, vamos, moderno, ¿no? Vamos a hablar de 1904, entre 1900 y 1904 se empezó a construir lo que es la escuela, Ujú. porque ya habían convenio, por ejemplo, en aquella época, de que en la cabecera, cosa curiosa, había más escuelas en el refugio que en la Que en cabecera. Fernández, sí. No, y todavía, maestro. Sí. A ver, ¿dónde ve escuelas en Fernández? Vea la Naciones Unidas, la Zenón Fernández, una que está acá por el Altillo, creo que es Juan Miranda Oresti. Párale de contar. Pues no hay muchas. ¿Dónde más? Ni en el refugio. No, y en el refugio, pues yo le digo acá, luego en el barrio primero, bueno, cada barrio tenía su escuela. Barrio primero, pues la Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra en la tarde. Ahí trabajó mi mamá, por cierto. La del barrio segundo, Emiliano Zapata, y en la tarde se llama Plan de Ayala. La del barrio tercero, creo que nada más tiene turno en la mañana, es Benito Juárez. La del barrio cuarto, la escuela Lucio Blanco. Y acá en el barrio quinto es la escuela, no me acuerdo cómo se llama. Sí, inclusive, así como había escuelas, había capillas, ¿eh? Sí, Yo creo que los más católicos de aquella época, pues eran los del refugio. sí, así no. Sí, Digan claro. lo que digan la gente, ¿verdad? Pues en aquel tiempo, para ellos el catolicismo era muy Oye, importante. y hace poquito que fue la fiesta patronal del barrio de Rodadillos, se hizo viral un pleito que hubo ahí. Sí, sí lo vi. Digo, Sí. Un pleito, maestro. Cuando antes ahí había pleitos cada semana en la No, Plaza de Rodadillos y No, muertos. y muertos.
De hecho, la plaza de Rodadillos tiene su historia. Sí. De hecho, de cómo está construida, y poca gente le da poca importancia. Sí, Inclusive sí, sí. En el librito de monografía de Ciudad Fernández viene algo de Rodadillos, ¿eh? Yo viví ahí frente a la Plaza de Rodadillos 1 año y medio, quedé traumado, maestro. Eran pleitos, sí. macheteados. No, ¿Sabe qué recuerdo? Y eso me dio problemas a mí mucho tiempo de niño, el sonido de los machetes, maestro. No todavía. El sonido de los machetes chocando, de gente peleándose a machetazos. Sí, no, y no, ahí ahora sí que si dicen que la vida no vale nada para aquel lado de Guanajuato, pues aquí. Ahora imagínense, era la casa de la maestra, pues ahí iban a pedirle ayuda, y me acuerdo ver, tocan la puerta, abro la puerta, que es una puerta todavía amplia, es una casa que está en la mera esquina, abro la puerta y es un hombre ensangrentado, maestro, pidiendo ayuda. Sí, no. Y así como en el refugio, por ejemplo, teníamos lugares como Pastora, también la gente era muy brava. Brava. En Pastora, Jabalí, ¿no? También decían. El jabalí Que el jabalí con el refugio tenía pique, ¿no? No, el refugio te pica con todos, con Bueno, el sí. pescadito, con el pescadito, con el Allá jabalí, no. Sí. con la loma, ¿me entiendes? O sea, Con todo mundo. con San Martín. Eso sí, gente muy trabajadora. Bueno, a ver, la presidencia de Ciudad Fernández, compañero. A ver si le alcanza a ubicar. No, ¿cómo no? Ahí está. Ese Ahí les valía. Había de un lado, coches para un lado y coches para otro, maestro. Fíjate que esa presidencia municipal se construyó en 1844. Oiga, pero ¿no se construyó para ser presidencia o sí? No, porque en aquel tiempo era una especie como de delegación. Ah, no, pero sí se construyó como para eso. O sea, Sí, como no, sí. Oye, sí. ¿por qué no le pondrían balcón? Ahí sí como tache, ¿no? Para el Hay un constructor. balconcito chiquito. Sí, pero pues está Bueno, casi está como el ese al que ras se de quiere suelo. ahogar en un vaso de agua, Sí. maestro. Está el Sí. balcón ahí a nivel de tierra, ¿no? Sí, cómo no. Ahí se ve el balconcito, ahí se ve el pedacito de ahí, la Sí, ventana pero que sí, está no. elevada. No, pero no. Sí, y ese también es un monumento histórico que hay que darle su lugar, hay que darles respetar ese espacio histórico de Ciudad Fernández, y no nomás de Ciudad Fernández, de todo el estado. Así es. Luego ya ahora sí viene la hacienda de Ojo de Agua de Solano. Ojo de Agua de Solano. ¿Esa tiene vestigios todavía, maestro? Sí, cómo no. ¿En dónde? Bueno, inclusive hay una especie como de arcos, ya queda cualquier cosa de Pero arquitos. así estaba, mire. Así estaba. Bueno, así estaba ya en la parte final, obviamente. Sí, todavía hasta 1930 estaba así, 40 todavía ¿Cuál estaba. fue el auge de esta, maestro? Yo pienso, ahí llegaron los primeros pobladores españoles a la zona media, ¿eh? Estamos hablando desde 1595. A finales del siglo Sí. XVI. ¿Por qué? Porque allí volvemos a hablar que Ciudad Fernández tiene tierra muy próspera, muy Sí. fértil, muy Pues todavía. Todavía todo lo que es la ribera Entonces, esta construcción ya no existe. ya no existen, ya todo. La gente, fíjate que hay una especie de rencorcito chiquito contra los asentados. Sí, claro. Lo mismo, por ejemplo, la hacienda de la Boquilla, pues ya queda bien poquito la gente. La Sí. misma gente se ha encargado de destruirla. O si vas a la hacienda de Diego Ruiz, por ejemplo, o la hacienda del Progreso, por ejemplo, ya no queda nada. Entonces, aquí nomás un arco o algo puede haber o qué. Puede haber algunos pedacitos nada más del edificio quedan todavía. Está bien. Y terminamos con la foto de Juan José Zenón Fernández. ¿Es él quién fue o qué? Ah, mira, esta foto está muy interesante. ¿Sí es con su esposa o qué? Sí. Sí, de hecho allá en el patio de la presidencia municipal me tocó en lo personal hacer unos murales. Sí. Hay unos murales muy bonitos que Ujú. el señor Antonio Almanza nos hizo favor de hacernos. Y de ahí sacamos la fotografía de Zenón Fernández. Porque esa fotografía no es la que todo el mundo conoce. ¿Eh? Ah, ok. Todo el mundo conoce al señor, inclusive tiene un poquito la cara descompuesta. Sí. ¿Me entiendes? Ujú. Y aquí se le ve muy bien su cara y todo. Muy interesante esa fotografía. De ahí sacamos ahí para poder hacer ese mural que estamos platicando, que está ahí. Y un mural muy representativo de todo lo que es el municipio de Ciudad Fernández, Claro. donde viene contemplado pues lo que es la ribera, lo que es el cañón, lo que es el plan de arriba, poquito de todo hay ahí en ese mural. Qué bonita foto. ¿Esa cómo la consiguió, maestro? Fíjate que todavía hay mucha familia Arcos. Ujú. Y Fernández queda muy poquita, y ellos de alguna manera, había una personita que trabajaba en la presidencia, fue la que nos proporcionó esa fotografía en aquella época. Oiga, qué padre, ¿eh? Ese sí es amor. Bueno, pues ya hablamos de todo. Ah, íbamos a poner las fotos, ¿no? Del evento de la mañana. O más bien que está actualmente este evento. Sí. ¿Sí no lo podrás poner, por favor? Ahí está. Ah, bueno, esos somos nosotros. Pero las fotos ahorita salen.
Ahí está ese Ahí está, ojito. ¿cómo no? No, pero las de... Sí, bueno, ahí está. Que no es un lugar muy adecuado para hacer un acto cívico, ¿verdad? Pero, mira, ahí está como en 2 filas. ¿Quién está en el presidium? A ver, en el presidium está... Ahí está, de derecha a izquierda suyo es su amiga, la directora del TEC de Río Verde. Un saludo muy afectuoso, El secretario del ayuntamiento, el síndico municipal, el alcalde Rodolfo Loredo, la presidenta del DIF, la diputada Leticia Vázquez, está la reina de la feria. Mire, está la presidenta del DIF de Río Verde. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Yo no recuerdo el año pasado o antepasado que haya ido representación de Río Verde a este evento, pero qué bueno, porque, Sí, porque es un evento significativo para ambos, ¿eh? No, De hecho, se cumple años de que Río Verde y Fernández firmaron una hermandad entre Guillermo Mendieta y Ramón Torres García. Así es que es muy padre que vayan Sí. autoridades de Río Verde. de hecho, por ejemplo, en el trienio de Alfredo Pérez Ortiz, siempre fue el presidente municipal a los eventos, sobre todo a ¿verdad? Sí. Y invitar en aquel tiempo también inclusive todo lo que es la universidad, todas las escuelas educativas, inclusive los jefes del sector de las primarias y secundarias, Claro. iban ahí al evento, a la fiesta, porque es una fiesta, al final de cuentas, no todos los días se cumplen tantos años como ahorita. Sí. Luego, por cierto, en Wikipedia, maestro, dice, Río Verde se fundó en el actual Ciudad Fernández. Y hay quien dicen, algunos historiadores dicen, no, es que eso es mentira. Digo, no, pues técnicamente es eso, Sí, pues técnicamente ocurrió, ¿no? No, claro que sí, Es que Ciudad Fernández ni siquiera existía en ese tiempo, por eso, pero para que lo entiendas mejor, hombre. Sí, de hecho, los primeros españoles que poblaron la zona media fue en Ciudad Fernández, Ajá. en Ojo de Agua de Solano. Y en la Laguna La Vieja, que es la Laguna La Media Luna también, esa parte del Jabalito, toda esa franja del refugio, en aquel tiempo pues, era tierra muy fértil. Sigue siendo una tierra muy fértil. Y ahí llegaron los primeros españoles. Así es. Pero donde les gustaba más por el clima era ya en Ojo de Agua de Solano. Pues bueno, oiga, pues qué bonito estamos platicando, qué a gusto, ¿verdad? ¿Aquí nos quedaremos otra hora más o qué? Hoy sí, vamos una hora platicando. No tanto, pues estamos a gusto. No, que si nos quedamos otra hora, digo yo. No, hasta 2 horas podemos platicar de... Oiga, maestro, le quiero mandar un saludo a la gente que nos ve en YouTube. Nunca saludamos a la gente de YouTube. No, claro que sí, un abrazote, un saludo para todos ahí. Siempre son fans que siempre están ahí pendientes de nosotros, siempre de todo el noticiero. Nos manda saludos, le manda a saludar Omar Alejandro González, maestro. Le manda a decir que usted sabe mucho, mis respetos y gracias por sus comentarios y sobre todo darnos cuenta de nuestra historia. Omar Alejandro González le manda a saludar. Nuestro gran amigo Luis, de allá de Monterrey, Nuevo León, también le manda a saludar, como siempre. No, saludos a todos, a ellos, al licenciado, a todos. Gracias. Y bueno, pues Ciudad Fernández, entonces, historia 332 años. 332 años. 1694 para acá. Sí. Se dicen pocos, pero bueno, es cuando tienen la cédula. Pero Sí, ellos claro. ya estaban desde antes, ¿verdad? Ya. Y siempre ha vivido a la sombra de Río Verde, Fernández, ¿verdad? Quieras o no. Y va a vivir a la sombra de Río Verde. Pero pues es cuestión geográfica y es No, una bueno, cuestión pues de... es parte de. De hecho, si volvamos a hablar que siempre estamos cobijados con Río Verde. Sí. Y Ciudad, y son como hermanos, hombre, nomás que tienen diferentes. Ahora sí, el agua que tomamos en Río Verde, ¿de dónde viene? Por ejemplo, las mejores tierras, las naranjas, los tomates, todo eso viene de Ciudad Fernández. Pero aquí les procesamos sus aguas negras, maestro. Bueno, eso ya tenemos un punto a favor. Sí, imagínense, taponean todos los baños. Sí, No, hombre, claro que sí. En fin, gracias, maestro. No, un gusto siempre estar contigo y platicar de algo interesante que la gente conozca un poquito de esa historia. Así es. Por cierto, bueno, y también dice nuestro amigo Luis de Monterrey, que Fernández también vive a la sombra del refugio siempre. O sea que son dos sombras que se ciñen sobre Fernández. No está equivocado el señor Luis, porque siempre a nivel nacional el refugio ha sido importantísimo. Sí, claro. Para lo que es Ciudad Fernández. Se dice que si el refugio no existiera, ¿sí? O las tierras del refugio no existieran, no fueran tan productivas, no fuera cabecera municipal. Imagínese. Y decirte que la cabecera municipal, por ahí te lo platiqué, a partir de 1617. Uh-huh.
¿Sí? Oiga, imagínense los españoles, los primeros pobladores, ver la magnitud de tierras allá por el refugio, por la 20 de noviembre, por Hoja de Agua Solano, decir, oiga, de aquí podemos producir lo que queramos. ¿Qué quieren plantar? Pues vamos a plantar caña, vamos a plantar maíz, frijol, naranja, pero pudieron haber colocado, yo creo que lo que hubieran querido, maestro. No, de hecho las tierras estaban propicias para todo, ¿eh? Sí. Desde cacahuate, mediante el cacahuate, que es una tierra muy especial para poder cultivarse. Claro. La caña de azúcar, claro. Chile, tomate, naranjas. Inclusive ya viene de moda el aguacate, ¿eh? Sí, es lo que estaban diciendo, ojalá, pues es que también es como, no tanto la moda, maestro, sino también la otra opción que tienen los agricultores por la tragedia de la naranja. Sí, poco a poquito se va a ir acabando la naranja y va a seguir el aguacate. Así es, nosotros nos vamos, muchas gracias, maestro. No, un abrazo, gracias a todos por ahí.